En su momento, Eiichiro Oda nos maravilló con el arco del Reverie, ya que con la revelación de la existencia de un gobernante supremo en el mundo y el diálogo que el pelirrojo tuvo con el Gorosei dejó muy alto el listón de calidad. ¿Cómo superaría todo esto? ¿Sería capaz de volvernos a volar la cabeza luego de lo de Im? Eso hubiera sido un gran problema, de no ser porque entraríamos de lleno al arco que de lejos es el más ambicioso de la obra hasta ahora. No les voy a mentir, Wano tiene sus cosas regulares y otras bastante malas, pero si hay algo que se le debe reconocer al autor es que los momentos altos del arco serán memorables a lo largo del tiempo, quizás no tanto como otros que seguirán siendo puntos referenciales de la obra, pero el hecho de que hayan sucedido varios en una sola isla hacen que solo por acumulación Wano cumpla con ser uno de los picos de calidad en One Piece. Y en este video hablaremos de esos momentos, situaciones y personajes que hacen esto posible. Tú puedes llamarme Napo, pero no alarguemos más la intro y empecemos con el primer punto. One Piece es una obra que resalta muchísimo la esperanza. Por estas razones el protagonista representa ese amanecer que va llegando al mundo poco a poco. Pero para poder plasmar esta idea también se necesita una oscuridad que habite previamente en los lugares a donde Luffy va. Arcos como el de Arlong Park, Arabasta y Dressrosa han sido los mejores ejemplos de cómo el protagonista libera a los habitantes de los lugares que visita de las tragedias que ocurren producto a las problemáticas que el autor plantea, enfocando estas en cosas como el dinero y la corrupción, la política y las influencias, o como la muerte y el orgullo. Esto hace que nosotros como espectadores empaticemos más con las víctimas de todas estas tragedias, y Wano plantea una que podría codearse con las anteriormente mencionadas. A lo largo de los dos primeros actos somos testigos de las terribles situaciones por las que pasan los habitantes del país de los samuráis, siendo la hambruna el resultado más crudo de la cadena de odio que esclaviza al shogun. A través de Luffy y Zoro vamos viendo poco a poco el daño que genera la falta de alimentos en personajes como Tama y en los habitantes del pueblo Ebisu, quienes tuvieron que alimentarse con los restos de las Smiles defectuosas para no morir de hambre. Algo bastante desgarrador si me lo preguntan, tomando en cuenta que otros estaban dispuestos a quitarle la vida a los más jóvenes para evitar que pasaran también por ese sufrimiento. Esto claramente eleva la tragedia hasta un nivel semejante al que Dressrosa alcanzó, donde a los habitantes se les castigaba borrándoles de las memorias de sus seres queridos. Y así como en ese arco tuvimos a un personaje que encarnó dicha tragedia, en este también tendríamos a uno semejante. El hecho de que hayamos sido compañeros de Zoro en su travesía tiene sus razones. La primera es que gracias a esto vemos la amplitud geográfica y climatológica del país, y la segunda es que por medio de él conocemos a Yasui, quien nos dejaría una de las más grandes actuaciones del arco. En su introducción se nos muestra como un personaje un tanto molesto que sigue a Zoro, pero todo esto cambiaría cuando en el pueblo Ebisu nos enteramos que este combate la situación tan dramática de los habitantes del mismo, animándolos con su elocuencia y repartiendo los pocos ingresos que tenía con todas esas personas. Dichos ingresos los obtenía de su hija adoptiva, a la que se vio en la obligación de vender en un momento determinado para que ésta pudiera mejorar su calidad de vida. Sin embargo, esto no es nada comparado a lo que veríamos más adelante, ya que luego le capturan inculpándole de los robos que suceden en la capital, y mientras se retransmitía su ejecución en todo el país, este aprovechó para encubrir el movimiento que llevaban a cabo todos los samuráis que se oponían discretamente al régimen y que fueron capturados, atribuyéndose toda la culpa del mismo luego de haberles dado previamente instrucciones para que el plan pudiera llevarse a cabo, centrando así toda la atención ahora en él, puesto que también reveló su verdadera identidad, ya que antes era conocido como el Tonoyasu, y no como el que fue daimyo de Hakumai. Hace poco hablé de lo mal que Oda empleó el recurso de la muerte en Onigashima, pero en esta oportunidad sí que se lució. A pesar de no poder codearse con muertes tan altas como la de Roger o la de Shirohige, sí que es cierto que al igual que estas, la de Yasui también alimentó la llama de un movimiento que de una u otra manera terminaría no solo buscando la libertad, sino también ocasionando un cambio que rompería el orden por el que el mundo se rige, fomentando así la llegada del amanecer a Wano y el principio del fin de la oscuridad que arropaba al mundo.
Y de la misma manera en que Yasui terminó convirtiéndose en el estandarte de la alianza en el segundo acto, el tercero tendría al heredero del clan Kozuki como representante de la misma. Pero antes de hablar del crecimiento que Momonosuke tuvo a lo largo del asalto a Onigashima, es necesario mencionar que previo a todos los acontecimientos de Wano era un personaje bastante impopular. El hecho de que se empleara el chiste de él refugiándose de la manera en la que lo hacía en Robin y Nami ante cualquier situación crispaba a una buena parte del fandom. Y si a eso le sumamos los arranques soberbios que tenía de vez en cuando, nos dejaba como resultado pues gente con un hate al personaje medianamente válido. Sin embargo, a medida que Wano iba avanzando, gran parte de ese hate iba perdiendo las bases. Y aunque una parte microscópica del fandom le seguía odiando porque bueno, somos pocos los que admitimos estar equivocados en internet, el personaje se supo redimir ante todas esas situaciones que le desfavorecían de cara al público. Y el principio de todo esto fue cuando Kaido intentó doblegar su voluntad en el balcón. A pesar de ser un niño de 8 años con un fuerte trauma causado por el mismo Vaca Gorila que le amenazaba, no se echó para atrás. Luego de todo lo que había recorrido y todo lo que habían hecho, jamás hubiera negado ser el heredero del clan Kozuki. Y nos demuestra el primer gran acto de valía que veríamos en Onigashima, que también iniciaría el enfrentamiento. Más adelante en el mismo, el cabeza pelada conoció a Yamato, quien le entregó el diario de su padre, y luego de leerlo entendió cuál sería su rol no solo en el país por el que luchaba, sino en el mundo en el que vivía. Eso le llenaría de valor para dejar de lado completamente su inocencia. Su deber era codearse con Luffy en esta guerra, y seguramente en las que vendrán más adelante. Y si para eso debía pagar el precio de haber saltado 20 años en el tiempo, lo aceptaría, puesto que eso solo era un sacrificio mínimo en comparación al de todos los que se hicieron en los años que estuvo ausente, ascendiendo junto a su gran amigo para confrontar a uno de los culpables de la muerte de sus padres, plantándole cara y luchando como pudo. Teniendo a Yamato apoyándole, fue capaz de llegar al punto más alto de su trayectoria cuando salva la capital de la caída de Onigashima y posteriormente presentarse como el nuevo shogun, que tomó la difícil decisión de posponer el sueño de su padre en pro de un beneficio mayor para el mundo. Digan lo que digan, Momonosuke es un ejemplo de superación, teniendo muchísima más valentía y madurez que la mayoría de quienes le critican. No obstante, dicha valía no se hubiera podido demostrar de no ser porque el grupo antagónico hubiera estado a la altura, así que hablemos un poquito también de ellos. Cuando entramos en Onigashima desconocíamos gran parte de los pesos pesados de Kaido. King, por ejemplo, era una incógnita, y de los Tobiropo solo conocíamos a Page One y a Drake, pero aquí todos tendrían su momento de oponerse ante la alianza, y aunque el único que no terminó perdiendo fue Drake, en parte porque se cambió de bando y aún así igual terminó madreado, todos fueron protagonistas de al menos una situación interesante. Desde el más desaparecido Jack, que producto a su derrota dio pie a que viéramos un Kaido mucho más empático, hasta el poderoso King, quien tras la revelación de su raza abrió un enorme paradigma en el mundo de las teorías, quitando del medio algunas de las más famosas que ya se habían planteado. Y es que si hago memoria, realmente no siento que haya un conjunto antagónico tan completo en el resto de arcos, ya que si lo analizamos, entre ellos están personajes bastante carismáticos como Queen, quien no dejó a nadie indiferente, sobre todo cuando salió en el anime su mítico bailecito. Pero a mi parecer, quien terminó llamando más la atención tanto en la versión animada como en el manga fue Ulti, despertando el interés de muchos por su estética y no dejando nada indiferentes a otros por su actitud, además de que su rendimiento en la guerra fue muy bueno, al igual que el de Black Maria, que tuvo una gran planificación y una gran disposición durante el asalto. Vamos, que el hecho de que haya capturado a Sanji, le haya tendido una trampa a Robin y también haya estado dispuesta a rematar a los Vainas Rojas demuestran un muy buen rendimiento, además de también reflejar un claro complejo de inferioridad que repercutía en su personalidad y que le hacía un personaje aún más interesante. Pero si de despertar interés se trata, no podríamos dejar de lado a King. Más allá del humedecimiento masivo de entrepiernas que generó al revelar su rostro, también estremeció al fandom el hecho de que saliera a la palestra la raza prácticamente extinta a la que pertenece. Los Lunaria llegaron para destruir grandes teorías del fandom y ser el centro de muchas otras nuevas, y el mérito de esto se lo debemos a King, quien además de ello también nos dejó un interesante rendimiento como jefe de personal en el asalto
alto y una batalla espectacular que dio como resultado el nacimiento del Rey del Infierno. El tema de Hushu y Nika prefiero desarrollarlo más adelante en otro punto, pero de antemano te diré que me centraré más en Nika. Pero volviendo y terminando con el Tobiropo, aunque Sasaki no brilló tanto individualmente, también sirvió para que su adversario se luciera al enfrentarlo. Y hablando de enfrentamientos, hace unos meses me dediqué a resumir y analizar todas las batallas relevantes que hubieron en la guerra de Onigashima, por lo que dejaré por aquí arribita la lista de reproducción para que más tarde le eches un ojito a las que te interesen. Por lo mismo no me extenderé tanto en este punto, pero en resumidas cuentas el tercer acto de Wano ha tenido un subidón de nivel general en cuanto a las batallas en la obra. Jamás habíamos visto tantas peleas tan buenas en un mismo arco, incluso las que no son tan buenas también nos aportan momentazos, pero bueno, pasemos al siguiente punto. No sin antes recordarte que si te está gustando el video, déjame un buen like y suscríbete al canal para más contenido como este. Me apoyarías muchísimo con eso, pero bueno, sigamos. Cuando hablamos de One Piece es inevitable mencionar lo maravilloso y extenso que es su mundo. Oda ha logrado armar un sistema enorme compuesto por islas y personajes que van funcionando no solo cuando el grupo protagónico interactúa con ellos, puesto que también tienen un cierto grado de independencia. A la fecha en la que se graba este guión aún desconocemos de lo que sucedió con Vivi, Sabo y el resto de revolucionarios en el Reverie, tampoco el paradero de la mayoría de los que fueron Shichibukai o del movimiento que hizo Kurohige. Sin embargo, esto solo es lo que desconocemos del presente. Antes de llegar a Wano éramos unos completos ignorantes en cuanto a conocimiento de la historia previa al viaje de Luffy, y mientras el arco iba transcurriendo se iban agrandando las figuras de dos personajes indispensables para él mismo, Oden y Kaido, quienes a su vez también serían el medio por el que Oda nos transmitiría esa dichosa historia en forma de rompecabezas. Te puede gustar más o menos el personaje, puede haber conmovido más o menos la historia, pero lo que es indebatible es que, al menos en cuanto a peso argumental, el flashback de Oden es de lejos el más importante que hemos visto hasta ahora. Ni siquiera el de Robin y la tragedia de Ohara se le acerca si de información hablamos, puesto que gracias a este tenemos la adición de Toki como viajera temporal y conocedora de una especie de profecía proveniente del siglo vacío, profundizamos en la relación que Shirohige y Roger tuvieron en su momento, vimos de primera mano el paralelismo que existe entre el viaje de Roger y el de Luffy, además de presenciar cómo Kaido se apoderó de Wano. Y hablando de Kaido, este también tendría su flashback, muchísimo más breve y con menos información, puesto que el autor nos contó brevemente el pasado de Kaido luego de haberlo separado quirúrgicamente de prácticamente todo lo que vivió con Shebek, dándonos a entender la importancia que tiene este personaje para la historia. Pero lo que sí se nos contó fueron las razones por las que el rey Oni decidió establecerse en Wano. Aquí Oda agarró un gotero y se puso travieso. Primero nos deja caer que tenía sus razones para estar ahí cuando peleaba con Yamato. Posteriormente en su flashback nos revela un trato que hizo con la vieja Higurashi donde ésta le suministra información. Y luego de su derrota en el presente, el señor con cara de pescado nos deja caer la bomba de que Plutón está en Wano en el capítulo previo a su mes de descanso. Señor Oda, usted es diabólico. Y si creías que ese fue el mejor plot twist solo porque se esperó desde Arabasta para contártelo, recuerda que nos estaba viendo la cara de idiotas desde el capítulo 1. La revelación del verdadero nombre de la fruta de Luffy es un hito, nunca mejor dicho, no solo en el manga de One Piece, sino en el manga en general, puesto que fueron 1044 capítulos transcurridos. Ya pueden decir que se lo inventó sobre la marcha, y ciertamente no existe una forma de comprobarlo, pero el hecho de que un mangaka sea capaz de cambiar algo tan fundamental para la obra luego de que haya transcurrido tanto tiempo y que todo eso no le haga perder congruencia a la historia es de admirar. La swan mitológica Ito Ito modelo Nika no solo es el plot twist más grande de One Piece, sino uno de los más grandes del shonen, y esta, junto a todas las razones que te he comentado a lo largo de este video, son las que hacen que hasta ahora Wano haya sido el arco con los peaks más altos de la obra. Cabe resaltar que esto no hace que sea el mejor arco de One Piece. Para mí su inconsistencia, las cosas tan mal trabajadas y las resoluciones tan poco convincentes hacen que arcos como Dressrosa en el manga o Water 7 sean superiores. Sin embargo, últimamente he visto la comparación con Marineford, y
y en mi opinión esta última no le llega ni a los zapatos a Wano. Pero bueno, si te gustaría que hiciera un video donde explico las razones por las que Wano se limpia el trasero con Marineford, déjame un emoji de dona, porque es lo único que Marineford tiene y Wano no. En todo caso, si quieres ver una guerra de verdad, te recomiendo este video donde hablo de la situación actual del fandom con respecto a los spoilers. Ahí te explico también la importancia de los mismos para los fans hispanos de One Piece. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.